El tema que vamos a ver ahora es el conjunto de los números complejos, los cuales los designamos con esta letra C. Como ya conocemos hasta acá el conjunto de los números reales. Y sabemos que estos números completan lo que llamamos recta numérica. ¿Cómo ubicábamos los reales en la recta numérica? Designábamos a un punto cualquiera de la recta como 0, puntos equidistantes a la derecha de él para los números naturales, puntos simétricos a la izquierda, que serían sus opuestos aditivos. Todos estos constituían los números enteros. Pero sabemos que entre los enteros hay infinitos números, algunos racionales, como estos que estoy señalando acá, y otros irracionales, tales como el menos raíz de 5, raíz de 2, raíz de 3. Todos estos números, entre racionales e irracionales, conforman el conjunto de los números reales que completan, como dijimos, nuestra recta numérica, también denominada recta real. Como vimos en un video anterior, este tipo de ecuaciones no tenía solución en el conjunto de los números reales, porque cuando queríamos despejar el valor de x, nos encontrábamos con un valor de x igual a raíz cuadrada de menos 1, y no existe ningún número real que elevado al cuadrado me dé negativo. Por lo tanto, los matemáticos generan números llamado i o unidad imaginaria, que equivale a la raíz cuadrada de menos 1 y que permite resolver este tipo de situaciones. A esta le llamábamos unidad imaginaria. Si les interesa algo de historia de la matemática, les cuento que en 1572 recién el italiano Rafael Bombelli realiza cálculos utilizando números imaginarios. Recién Euler en 1777 utiliza el símbolo i para la representación de la raíz cuadrada de menos 1. Y recién en 1811 Argand crea la representación gráfica del plano complejo, también hoy conocida como el plano de Argand. Como decíamos recién, la recta numérica, llamada recta real, está completa con los números racionales e irracionales. Pero ahora aparecen estos números imaginarios que ya no tienen lugar en esta recta. Y por lo tanto pasamos a otra dimensión, pasamos a una dimensión del plano, donde aparece un nuevo eje donde se van a ubicar los números imaginarios, llamado eje imaginario. Si a estos ejes les colocamos una escala, sucede que en cualquier punto del plano puede tener o puede referenciarse en este plano con una componente en el eje real y una componente en el eje imaginario. Tomemos algunos ejemplos de estos infinitos puntos que conforman el plano. Por ejemplo, este punto que está acá va a representar un número complejo que tiene componente real 3 y componente imaginaria 5. Este que está acá es un número complejo que tiene una componente real 0 y una componente imaginaria 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, tomemos este, que tiene componente real 6 y componente imaginaria menos 3 medios, que sería menos 1,5. Como sabemos, hay infinitos puntos en el plano y cualquiera de esos infinitos puntos pueden referenciarse con una componente que proyecta sobre el eje real y otra componente que proyecta sobre el eje imaginario. Por lo tanto, decimos que cualquier par ordenado de números reales va a conformar un número complejo. Digo números reales porque tanto el valor de A como el valor de B son números reales. Solo que el primero proyecta o remite sobre el eje horizontal, al que llamamos eje real, y por lo tanto le llamamos componente real. Y la segunda componente remite o se proyecta sobre el eje vertical y se denomina componente imaginaria. A estos números complejos solemos denominarlos con una letra Z. Y esta expresión, entonces, como par ordenado, es la expresión cartesiana de un número complejo. Par ordenado, expresión cartesiana. Pero también los números complejos pueden expresarse en forma binómica, es decir, con dos términos. Un término real, que como ven coincide con la componente real, y un término imaginario que está formado por la componente imaginaria y la unidad imaginaria.
¿Esto por qué? Cuando yo tengo un par ordenado, el par ordenado no puedo conmutarlo. Siempre A es la primer componente o componente real y B es la segunda componente o componente imaginaria. Pero cuando yo tengo una suma, la suma es conmutativa. Por lo tanto, es importante distinguir con la unidad imaginaria cuál de estos términos corresponde al término real y cuál corresponde al término imaginario. Esta expresión, como dijimos, es lo que llamamos expresión binómica de un número complejo. Por lo tanto, si volvemos a nuestro plano complejo y vemos estos puntos que representan números complejos y que estaban dados en forma cartesiana, cada uno puede escribirse también en forma binómica. Este sería 3 más 5i, este sería 0 más 2i, pero como el 0 es el elemento neutro de la suma, se puede escribir directamente como 2i. Como vemos, es un imaginario puro. Ya nos vamos a referir a esto. Este, por ejemplo, podría escribirse en forma binómica como menos 5 más 1i o más i, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Pero ahora vamos a prestar especial atención a aquellos que estaban sobre el eje real. Es decir, que al estar sobre el eje real, su componente imaginaria vale 0. Y si yo los escribo en forma binómica, se anula el término imaginario y quedan directamente escritos como números reales. Este sería el real menos 7 y este sería el real 4, ya que se anula su componente imaginaria y en consecuencia su término imaginario. Si tomo puntos que estén sobre el eje imaginario, en este caso lo que se anula es su componente real. Entonces, este número escrito en forma binómica sería 0 más 2i, que es igual a 2i. Y en este caso, este sería 0 menos 6i, que es igual directamente a menos 6i. Estos se llaman imaginarios puros y estos son los reales puros que ya conocíamos. Por lo tanto, cuando estoy en el plano complejo, este plano tiene infinitos números complejos en toda su extensión. Pero dentro de este plano complejo hay una recta que contiene solo a los números reales y a la cual denominamos recta real. Por lo tanto, todos los números reales que están sobre esta recta, todos los reales son complejos porque están dentro del plano complejo, pero no todos los complejos son reales. En consecuencia, decimos que el conjunto de los números reales está incluido en el conjunto de los números complejos. Sintetizando lo que hemos visto hasta el momento. Las ideas principales. Los números complejos pueden definirse a partir de una unidad imaginaria que hemos denominado i y que equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Los números complejos se grafican en el plano complejo, el cual consta de un eje real, que es el horizontal, y un eje imaginario, que es el vertical. Por lo tanto, cada complejo puede expresarse en forma cartesiana, con dos componentes, una componente real y una componente imaginaria, o en forma binómica a través de dos términos, un término real y un término imaginario que lo distinguimos con la unidad imaginaria i. También, otro concepto importante que hemos visto hasta el momento es que todo real es complejo, pero no todo complejo es real. Otro concepto importante es que todo complejo es un vector. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, todo vector se podía expresar, todo vector fijo del plano, se podía expresar en forma cartesiana indicando las coordenadas de su extremo. Y las coordenadas de su extremo es un punto del plano. Por lo tanto, si un complejo se asocia con un par ordenado y todo vector fijo del plano también se expresa a través de las coordenadas de su extremo, entonces todo complejo es también un vector. Pensemos en esto. Todos estos puntos representan números complejos, pero todos ellos son los extremos de un vector. Por lo tanto, todo complejo es un vector. En consecuencia, todo lo que ya conoces de vectores fijos del plano es válido ahora para los números complejos, ya que los números complejos son ejemplos particulares de vectores. Entonces vamos a conocer la forma trigonométrica de un complejo, pero para esto vamos a usar nociones que ustedes ya saben de vectores. La expresión trigonométrica o forma trigonométrica de un complejo combina
la información de la forma polar, que ya conocíamos de los vectores, módulo y argumento, con la expresión binómica, es decir, término real y término imaginario. Es una combinación de dos cosas que ya sabemos. Por ejemplo, dado el complejo Z, que en forma cartesiana se escribe como el par ordenado AB, y en forma binómica se escribe como A más BI, el módulo de dicho complejo es el módulo del vector asociado y lo representábamos con la letra ρ. El módulo de ese complejo va a ser la raíz cuadrada de su componente A al cuadrado más su componente B al cuadrado, componente real y componente imaginaria. Y el argumento, que lo podemos llamar con esta letra griega phi, es el ángulo que forma con el semieje positivo de las x y que ya lo sabíamos calcular para cada cuadrante, para cada vector, perdón, según el cuadrante en el cual se encuentre. ¿Qué va a ser la forma trigonométrica de un complejo? Va a tomar una forma binómica, dos términos, un término real, que era como calculábamos la componente en x, o en este caso componente a, ρ por el coseno del argumento, módulo por el coseno del argumento. Y un término imaginario que va a ser ρ por el seno del argumento y con la unidad imaginaria. Esa expresión es la expresión o forma trigonométrica de un complejo. Resumiendo, hemos visto hasta acá tres expresiones para los números complejos. La expresión cartesiana, que es como par ordenado, componente real, componente imaginaria. La expresión binómica, dos términos, término real y término imaginario. Y la expresión trigonométrica, que también tiene término real y término imaginario, donde el término real usamos las expresiones trigonométricas que conocíamos para los vectores dados en forma polar, tanto para X e Y o referente a y B, como lo hemos nombrado en este caso. Esperemos que esto les haya sido de utilidad. En los próximos videos vamos a conocer algo más sobre números complejos.